Es un placer para mí introducirles al tema de la presente investigación que lleva por título Evaluación de la influencia de la calcinación a altas temperaturas para la obtención de materiales cementíferos suplementarios a partir de arcillas caoliníticas del depósito Cayo Juan. Una investigación realizada por los autores acá descritos. Y como marco teórico podemos señalar que la producción de cemento es considerada frecuentemente un indicador clave en el desarrollo de un país por varias razones. En primer lugar, es un producto esencial para la fabricación de hormigón, considerado como el material más usado en la industria de la construcción. La contribución para la producción de hormigón, como ya decía, y por tanto la del cemento misma, hace que su producción sea reflejo de la actividad económica global, y la industria cementera a nivel mundial está buscando vías experimentales que permitan desarrollar cementos que precisen de menos energía para su producción, que degraden menos los entornos y que emitan menos gases contaminantes de la atmósfera. Tengamos en cuenta que se considera que la industria del cemento produce entre un 5 y un 7% de todas las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y si conjugamos esto con el cambio climático, bueno, pues asumimos que no es sostenible la producción actual de volúmenes de cemento. Por lo tanto, surgen los materiales cementíferos suplementarios como una opción para reducir el factor clinker dentro de los cementos y en muchas situaciones mejorar algunas de las prestaciones de los cementos. Surge como la variante más prometedora. Hay una amplia variedad de materiales cementíferos suplementarios, casi todos ellos dependen de la preexistencia de grandes industrias, son desechos de grandes industrias. Sin embargo, los materiales puzolánicos de origen natural, como es el caso de las tobas, tienen una distribución geográfica aceptable en nuestro país, pero a los efectos de esta investigación nos llama la atención la posibilidad que existe de utilizar arcillas calcinadas. En ese sentido, la investigación se centra en las líneas de investigación del Centro para el Desarrollo de las Estructuras y los Materiales, CIDEN, ubicado en la Universidad Marta Abreu de Las Villas, específicamente dentro de las líneas de trabajo del cemento LC3, que no es más que una combinación de un 30% de arcillas calcinadas, un 15% de caliza finamente molida, 5% de yeso, y permite la sustitución de un 5% de volumen de clinker. Esto hace que estemos hablando de un cemento que es, por así decirlo, favorecedor de la protección del medio ambiente al evitar que por concepto de fabricación de clinker se emita un 50% de las emanaciones de dióxido de carbono. Nos planteamos como problema científico de la investigación precisamente cómo influye la calcinación a altas temperaturas de las arcillas procedentes del depósito Cayo Juan en su potencial utilización como materia prima para la obtención de materiales cementíferos suplementarios. Nos proponemos como objetivo general evaluar el efecto de la calcinación a altas temperaturas. ¿Por qué a altas temperaturas? Se ha manejado en literatura que las temperaturas óptimas para la calcinación de arcillas caoliníticas, lograr la activación térmica, oscila entre los 750 y los 850. A los efectos de esta investigación estamos evaluando las altas temperaturas, vamos a llegar hasta 1000, para evaluar cómo se comporta la sobrecalcinación o calcinación a alta temperatura, como también se le conoce, en la potencial utilización de estas arcillas. Por lo tanto, como objetivos específicos tenemos la caracterización de las arcillas en su estado natural, la evaluación de la influencia de la calcinación en las altas temperaturas, en el desarrollo de la reactividad puzolánica y la superficie específica como parámetros fundamentales a tener en cuenta. La investigación estuvo dividida en 3 etapas fundamentales: conceptualización y búsqueda bibliográfica, materiales y métodos y análisis de resultados. Y a lo largo de la misma utilizamos como métodos de laboratorio fundamentales análisis químico, caracterización por fluorescencia y difracción de rayos X, termogravimetría. También utilizamos resistencia a la compresión por método de mortero normalizado y determinamos la superficie específica utilizando la metodología Blaine. El depósito objeto de esta investigación es el depósito Cayo Juan, ubicado en el municipio de Moa. Responde a un depósito formado, una corteza de meteorización formada a partir de la meteorización de los gabros existentes en la zona, desarrollándose potentes espesores de cortezas caoliníticas. Realizamos diferentes muestreos
En este caso mostramos 6 puntos. Se tratan en todos los casos arcillas de alta plasticidad, arcillas caoliníticas con intercalaciones de minerales acompañantes, son óxidos y hidróxidos de hierro. Son arcillas abigarradas de alta plasticidad, como ya decía, que resultaron ser excelentes para los fines de este trabajo. En la caracterización químico-mineralógica podemos decir que las fases fundamentales son la caolinita, seguida de la goethita y algo de moscovita, resultado de la lixiviación de los gabros. El contenido de caolinita es superior al 80%. Por acá tenemos los criterios de selección de arcilla, donde la alúmina debe superar el 18%. Las pérdidas por inyección deben andar por encima de un 7% y la relación alúmina-sílice debe de ser mayor de un 0.3%. En cuanto al quimismo, podemos decir que se evaluaron 2 elementos que están expresados acá en óxido, presentaron bajos valores de contenido de sodio, potasio, calcio, mientras que ocurre lo contrario con el silicio, hierro y el aluminio. Estamos hablando de una corteza de meteorización madura, donde predominan altos valores de óxido de hierro. Los valores de la alúmina de sílice están relacionados con la presencia de caolinita, y los valores de aluminio también responden a la presencia de gipsita, y los valores elevados de hierro con la presencia de hematita fundamentalmente y goethita. Entonces, dicho esto, pasamos al análisis granulométrico. En este caso hicimos 2 series granulométricas y evaluamos el desarrollo de la superficie específica en dependencia de la temperatura. Notamos que a partir de la calcinación observamos que ocurre un aumento, está descrito así en la literatura, ocurre un aumento de la superficie específica cuando aumenta la temperatura. Sin embargo, una vez que se pasa a los 900 grados, ocurre lo contrario y la superficie específica disminuye. Entonces, en todos los casos, el material calcinado cumple con los requerimientos de las normas cubanas para la utilización de puzzolana, y es importante que destaquemos, en estos casos se evalúa la capacidad que tiene de solubilizarse las especies ricas en sílice y alúmina en una solución. Simula la composición química de un cemento, y observamos que la mejor temperatura para lograr los valores de solubilización en este caso son los 800 grados. Los 800 grados, porque a partir de los 800 grados comienza un proceso donde ya no se solubiliza ni la alúmina ni la sílice, y eso se refleja también en la resistencia a la compresión mecánica. Entonces podemos encontrar acá una relación conforme entre el desarrollo de superficie específica. Recordemos que la hidratación es un fenómeno que depende de la disponibilidad de superficie específica, y también hay un compromiso con la capacidad de liberar especies ricas en alúmina y en sílice, lo cual trae al traste que a menor solubilización de aluminio y silicio, pues ocurre una pérdida de resistencia a la compresión mecánica. También ocurre lo mismo cuando disminuye la superficie. Los resultados de la resistencia a la compresión mecánica en definitiva son la prueba de la verdad. Podemos decir que a modo de evaluación se describe un comportamiento anómalo, de manera que se manifiesta a edades tempranas hay una pérdida de resistencia a la compresión en referencia al patrón utilizado, que se revierte a los 7 y a los 28 días. El proceso aquí de formación de producto de hidratación es más lento. Se revierte a los 7 a los 28 días y se observa finalmente que los 800 grados se presenta como la temperatura de activación más acertada. Ya vemos ahorita que la temperatura óptima para la liberación de especies ricas en alúmina y en sílice. Y a partir de ese punto, quizás un poco más hasta los 900, también comienza a ocurrir un proceso de pérdida de superficie específica, lo que al final da el traste con una pérdida de resistencia a la compresión mecánica. En todos los casos, con comparación con el patrón serie de referencia y la norma cubana, observamos que las arcillas superan por mucho lo establecido en la norma para todos los casos, lo cual hace que estas arcillas tengan un interés bastante grande en el estudio de estas arcillas para las producciones de centros de bajo carbono. Como conclusiones,
Podemos arribar, se caracteriza química y mineralógicamente las arcillas del depósito Cayo Boán, arrojando como resultado una paragénesis general compuesta por caulinita, huetita, moscovita. El contenido de caulinita es superior al 80%. Se logró determinar los 800 grados como la temperatura óptima de activación térmica, con valores de resistencia a la compresión mecánica de 16.89 megapascales por encima de lo establecido por la norma a los 28 días. A esta temperatura también se alcanzan los mayores valores de solubilización de alúmina y silicio. Se observó un decrecimiento sensible de la superficie específica a partir de los 900 grados. El contenido de alúmina soluble también decrece apreciablemente con el aumento de la temperatura a partir de los 800 grados. Ambos factores producen una caída de los valores de resistencia a la compresión, sobre todo en edades tempranas. El intenso efecto filler de la arcilla calcinada finamente molida permite que la serie, con un 30% de sustitución de cemento P35 por arcilla calcinada, aún usando 1000 grados Celsius, alcance valores de resistencia a la compresión similares o superiores a los de la serie de control y por encima de los requerimientos de la norma a los 7 y a los 28 días. Como recomendaciones, se recomienda, valga la redundancia, avalar la eficacia del condicionamiento en cuanto a los procesos de calcinación y molienda a fin de obtener las propiedades físicas idóneas que garantizan la resistencia y durabilidad de los cementos formulados. Realizar técnicas y ensayos capaces de ampliar el espectro de información respecto a las propiedades tanto físicas como mineralógicas del cemento, constitución de un 30% de clinker por arcilla térmica activada como material cementício suplementario.